Nunca me imaginé que una tarde de martes normal se convertiría en el momento en que realmente moriría. Me llamo Lucas Davis y tengo 16 años. Hasta hace poco, mi vida había sido una rutina sencilla, que giraba en torno a la escuela, salir con amigos y jugar a videojuegos. No sabía que todo eso se vería completamente trastocado en un abrir y cerrar de ojos por un accidente que me detendría el corazón. En ese breve e impactante instante, me vi empujado a una realidad mucho más increíble y profunda que cualquier otra que hubiera conocido. Me encontré fuera de mi cuerpo, viajando a través de un reino de luz brillante y experimentando un amor tan abrumador que me transformó de maneras que nunca podría haber imaginado. Esta es la historia de mi inesperado viaje al otro lado. El día en que morí comenzó como cualquier otro. Estaba sentado en la clase de biología, pasando el tiempo, contando los minutos hasta que sonara la campana final. Recuerdo que me sentí un poco ansioso por un examen que había hecho ese mismo día. No estaba seguro de si había estudiado lo suficiente y no podía quitarme de encima la preocupación de que tal vez no me hubiera ido bien. No tenía idea de que en tan solo unas pocas horas, mi vida cambiaría irrevocablemente. Después de que sonó la campana y terminó la jornada escolar, caminé hacia mi casillero para tomar mis libros. Mientras me dirigía a la salida, mi amigo Henry me preguntó si quería pasar el rato con ella esa tarde. Dije que no, explicándole que le había prometido a mi mamá que llegaría temprano a casa. Fue una decisión que parecería insignificante en ese momento, pero que pronto adquiriría un significado mucho mayor. El clima afuera era típico de una tarde suburbana en los Estados Unidos, aire fresco y refrescante con un ligero aroma a pasto. Los autobuses escolares amarillos se alejaban, los autos tocaban la bocina en el estacionamiento y los estudiantes se reían y charlaban sobre sus planes para el fin de semana. Había una sensación de normalidad en el aire, una sensación de que todo estaba como debía ser. Crucé la calle para encontrarme con mi mamá y, cuando llegué al auto, la vi sonreírme desde el asiento del conductor. Subí, me abroché el cinturón de seguridad y comencé a contarle cómo había sido mi día. Ella me preguntó sobre el examen y admití que estaba nervioso por cómo me había ido. Ella me aseguró que todo estaría bien y, por un momento, me sentí reconfortado. Pero luego, en una fracción de segundo, todo cambió. Un camión pasó a toda velocidad por la intersección a una velocidad mucho mayor de la que debería haber sido. Mi madre intentó esquivarlo, pero no había tiempo ni espacio para escapar. El impacto fue repentino y violento. Recuerdo haber oído el sonido ensordecedor del choque, el vidrio roto y el repugnante crujido del metal cuando nuestro auto fue aplastado por la inmensa fuerza del camión. Mi corazón se aceleró y dejé escapar un grito de terror. Y luego, así, todo se volvió oscuro. Más tarde me enteraría de que los paramédicos llegaron rápidamente, pero cuando llegaron hasta nosotros, mi pulso había desaparecido. Mi madre estaba gravemente herida, pero de alguna manera todavía estaba consciente. Podía escuchar su voz histérica llamando mi nombre una y otra vez, un sonido frenético que resonaba en mi mente. Fue en ese momento, cuando mi cuerpo dejó de funcionar, cuando experimenté un cambio en mi percepción. Seguía allí, pero ya no estaba atrapada dentro de mi ser físico. Es difícil de explicar, pero podía sentirme fuera de mi cuerpo, observando el caos desde arriba. Había una sensación extraña y abrumadora, una contradicción entre el miedo que me invadía y la sensación de calma que me invadía. Sentía una profunda preocupación por mi madre, miedo de lo que pudiera pasar a continuación, y, sin embargo, también me envolvía una innegable sensación de paz. Era como si estuviera parada en una encrucijada, observando el mundo de abajo en caos mientras era sostenida por algo gentil y amoroso, algo mucho más grande que yo. La gente gritaba, las sirenas aullaban y vi mi propio cuerpo atrapado en los escombros. Fue en ese momento que me di cuenta, había muerto. Los últimos momentos de mi vida ordinaria habían llegado a su fin en un instante, un destello cegador de colisión y caos. Esa fracción de segundo lo había cambiado todo. No entendía del todo lo que estaba sucediendo,
pero en el fondo sabía que estaba a punto de entrar en una realidad que la mayoría de las personas no experimentan hasta su último aliento. Sin previo aviso, me encontré en el umbral de una existencia completamente nueva, una que era a la vez aterradora y curiosamente reconfortante. Inmediatamente después del accidente, recuerdo que estaba flotando sobre el lugar, completamente confundida sobre cómo había llegado allí. Era como si hubiera puesto pausa a una película, excepto que esta vez la película era mi vida. Mi punto de observación estaba elevado, lo que me permitía mirar todo desde arriba con una claridad que no había tenido antes. Vi a los paramédicos correr hacia el auto destrozado, gritando órdenes mientras trabajaban frenéticamente para liberarme del metal retorcido. Escuché a uno de ellos mencionar algo sobre sin signos vitales, y en ese instante, me di cuenta de que estaban hablando de mí. Fue un shock comprender que estaba observando mi propio cuerpo desde arriba. La forma física con la que siempre me había identificado, mi cuerpo, yacía inmóvil, cubierta de sangre y pedazos de vidrio dentados. Mi madre también estaba allí, llorando incontrolablemente, con la voz quebrada con una mezcla de dolor y pánico. Sentí un deseo intenso, casi abrumador, de consolarla, pero no pude. Por mucho que deseara poder extender la mano y abrazarla, mis brazos la atravesaron como si fuera un fantasma. Estaba allí, pero no estaba allí. La escena a mi alrededor parecía distorsionada, como si estuviera entre dos realidades. Mi entorno era ligeramente difuso, casi onírico. El mundo parecía apenas transparente, como si pudiera ver a través de él, pero aún así lo reconociera como lo que era. Todavía podía distinguir la calle, el auto destrozado y la gente frenética que intentaba salvarme, pero había algo más, una profunda sensación de paz que parecía cubrirlo todo. Era como si estuviera presente al mismo tiempo en el caos de abajo y, al mismo tiempo, envuelta en algo tranquilo, algo más allá de este mundo. Mientras los paramédicos continuaban con su trabajo, noté que mi cuerpo no respondía. Uno de ellos comenzó a hacerme compresiones torácicas mientras otro preparaba el desfibrilador. Curiosamente, en lugar de sentir pánico o desesperación por regresar a mi cuerpo, me sentí desconectada, casi como una observadora en un sueño desconectada. Debería haber estado aterrorizada, pero me rodeaba una calma innegable. No era que quisiera morir, era más como si una fuerza invisible me estuviera asegurando que lo que estaba sucediendo era solo una parte de algo mucho más grande. El tiempo parecía estirarse y se sentía como si se hubiera ralentizado, como si yo estuviera completamente fuera de él. Las luces intermitentes de los vehículos de rescate eran más brillantes que cualquier cosa que hubiera visto nunca. Los rojos, azules y blancos de las luces de emergencia parecían vibrar con intensidad, iluminando la escena de una manera surrealista, casi de otro mundo. Cada color era más rico, más vívido que cualquier cosa que hubiera experimentado antes, pintando el caos del momento en marcado contraste con la paz que me envolvía. Finalmente, comencé a flotar hacia arriba, sintiéndome más ligera, como si la gravedad ya no tuviera ningún control sobre mí. Miré mis manos, o lo que parecían manos, pero ya no eran mis manos físicas. Eran más como contornos brillantes, que pulsaban débilmente con una luz suave. En ese momento, me di cuenta de que ya no estaba limitada por las leyes del mundo físico. La gravedad, una fuerza que siempre había dado por sentado, ahora parecía no tener importancia. El dolor también había desaparecido. Solo había un tirón suave, sutil pero irresistible, que me alejaba del caos del choque. Ese tirón se sentía cálido, como una manta reconfortante que se extendía sobre mis hombros, ofreciéndome una sensación de seguridad que nunca había conocido. Fue en ese instante que realmente comprendí que ya no estaba en mi cuerpo. Mi espíritu, o alma, como algunos podrían llamarlo, era libre de moverse más allá de las limitaciones del mundo físico. Todo lo que había conocido como mi vida, mi existencia humana, ahora estaba detrás de mí. No había tomado la decisión de dejarlo todo atrás, pero de alguna manera, sabía que este era el camino que debía seguir. La fuerza que me guiaba hacia adelante era pacífica y amable, y no pude evitar rendirme a ella.
Abandoné el lugar del choque, entrando de lleno en un reino que estaba más allá de todo lo que jamás había imaginado. Mientras me alejaba, noté la presencia de oscuridad a mi alrededor. Pero no era una oscuridad amenazante ni siniestra, era más como un vacío silencioso. Imagínate estar en una habitación con todas las luces apagadas, donde puedes sentir el espacio a tu alrededor sin ver nada en absoluto. Así fue como me sentí al principio, calma, vacío, pero no aterrador. Luego, en la distancia, vi un débil destello, un brillo suave y atractivo que parecía llamarme hacia adelante. Cuando me concentré en él, el brillo se intensificó y se transformó en un túnel. Llamarlo túnel no le hace justicia, no era solo un pasaje cilíndrico o una cueva. Parecía más un camino hecho de luces brillantes, doradas, violetas y azul pálido, que se arremolinaban juntas en una danza hipnótica. Cada color parecía tener vida propia, latiendo al ritmo de mi respiración, o lo que podría haber sido mi respiración. La sensación era más allá de cualquier cosa con la que pudiera haberme comparado en mi vida terrenal. Era más allá de las palabras. Me moví, o mejor dicho, fui guiada, hacia ese túnel. Ya no tenía piernas en el sentido físico, pero aún podía sentir el movimiento, como si me estuvieran llevando suavemente hacia adelante. Cuanto más profundo iba, más me envolvía la luz, casi como un cálido abrazo. Y entonces, comencé a escuchar melodías. No eran canciones en el sentido tradicional, ni letras ni melodías familiares. En cambio, eran armonías y tonos que resonaban en mi ser. Me sentía como si estuviera de pie en una gran catedral, donde la música vibraba dentro de tu pecho, pero estas notas eran más encantadoras, más etéreas. Me llenaron de una abrumadora sensación de paz, del tipo que se instala en lo profundo de tu alma y borra todas las dudas. Por un momento, mis pensamientos volvieron brevemente a la vida que había dejado atrás. Pensé en mi madre, los paramédicos y el pánico que seguramente se estaba desatando abajo. Pero cada vez que estas preocupaciones se colaban en mi mente, las luces a mi alrededor se intensificaban, como para asegurarme que no había nada que temer. La mejor manera de describirlo es como si el amor mismo hubiera tomado forma y color, rodeándome suavemente y animándome a seguir adelante sin miedo. A medida que avanzaba por el túnel, me di cuenta de que no estaba sola. Sentí la presencia de otras personas, energías suaves y reconfortantes, que me aseguraron que alguien me estaba cuidando. No intercambiamos palabras, pero en un nivel profundo e intuitivo, entendí que estas presencias estaban allí para garantizar que me sintiera segura. Era como si me estuvieran guiando a través de una transición, una que era importante y sagrada, instándome a no dar marcha atrás ni a tener miedo. Estaban allí para asegurarse de que supiera que era amada, que no estaba sola y que, fuera lo que me esperaba, recibiría apoyo. El tiempo parecía perder su significado por completo. El viaje a través del túnel podría haber durado unos pocos segundos o haberse extendido por lo que parecía una eternidad, no había forma de medirlo. Estaba completamente inmersa en un océano de luz serena y melodías relajantes, sin urgencia ni impaciencia. El túnel se había convertido en mi realidad y, a medida que avanzaba, sentía una creciente sensación de anticipación, como si me estuviera acercando a algo increíblemente sagrado, algo que estaba más allá de mi comprensión. Poco a poco, los colores que se arremolinaban al final del túnel se intensificaron, volviéndose más brillantes y radiantes con cada momento que pasaba. Estaba claro que algo importante me esperaba al otro lado, algo que estaba destinado a experimentar. Con cada paso, o deslizamiento, porque ya no caminaba en el sentido tradicional, mi corazón se llenaba de una abrumadora sensación de amor. Mis dudas y temores, antes tan familiares, se desvanecieron por completo en el túnel luminiscente, reemplazados por una certeza profunda e inquebrantable. Sabía, más allá de toda duda, que lo que había más allá del túnel era hermoso, significativo y absolutamente real. Cuando salí del túnel, me encontré de pie ante lo que solo puede describirse como una inmensa ciudad hecha completamente de luz resplandeciente. No se parecía a ninguna ciudad terrenal, no había rascacielos imponentes, ni calles bulliciosas, ni autos.
En cambio, las estructuras parecían estar compuestas de oro translúcido y cristal, y sus superficies brillaban suavemente como si cada una estuviera viva con su propia energía silenciosa. Mi primer pensamiento fue que había llegado a un reino sagrado, un lugar que algunos podrían llamar el cielo o el más allá. No había señales que lo indicaran, ningún anuncio grandioso, pero de alguna manera supe que estaba en un reino mucho más allá de la comprensión humana. El aire que me rodeaba se sentía cargado de calidez y amor, vibrando con una energía intencionada, casi tangible. A diferencia del aire de la tierra, que a veces puede sentirse frío, húmedo u opresivo, la atmósfera aquí estaba perfectamente equilibrada, fresca y vigorizante, llenando mis sentidos de paz. Mis ojos se sintieron atraídos por los caminos hechos de piedras suavemente brillantes bajo mis pies. Cada paso que daba se sentía sin esfuerzo, casi como caminar sobre nubes, pero estaba completamente sostenida, como si el suelo mismo me estuviera sosteniendo suavemente. A lo largo de estos caminos había arcos y puertas, cada uno de ellos brillando en tonos de oro, plata y azul pálido. Había una quietud en el aire, pero no era un vacío. Se sentía más como un silencio expectante, como si todo en este lugar estuviera esperando que algo se desarrollara. Me recordó el silencio justo antes de que una orquesta comience a tocar, cuando todos los músicos están perfectamente afinados y el público contiene la respiración, esperando la primera nota. A pesar del asombro que sentí por la belleza que me rodeaba, también había una profunda sensación de familiaridad. Era como si ya hubiera estado allí antes o, al menos, siempre hubiera estado destinado a venir. Mientras permanecía allí, contemplando la inmensa ciudad de luz, sentí la presencia de otros seres que se movían por el reino. Algunos estaban distantes, sus formas radiantes y llenas de luz, aunque no podía distinguir si eran personas, ángeles o algo completamente distinto. A pesar de su naturaleza etérea, su presencia no me asustó. De hecho, me reconfortó saber que no estaba solo en ese espacio vasto y luminoso. No había sensación de caos ni ansiedad, solo una profunda serenidad, como si me hubiera abrazado algo mucho más grande que yo. Era una paz tan completa que me envolvió como una manta cálida y suave, y por primera vez en mi vida, realmente me sentí en casa. En el corazón de la ciudad, divisé una gran puerta que se elevaba por encima de todo lo que la rodeaba. No se parecía a ninguna estructura que hubiera visto antes, estaba enmarcada por enormes pilares de piedra opalescente, cada uno coronado por un orbe brillante que latía con ritmos rítmicos, como si la puerta tuviera un corazón. Una suave brisa transportaba el sonido de las campanillas por el aire, añadiendo una sutil calidad musical al ambiente. Todos mis sentidos estaban despiertos, pero la sensación era pacífica, suave y relajante. Una parte de mí se preguntaba si debería sentir miedo o dudar, pero la atmósfera irradiaba una compasión tan profunda que todas mis dudas y aprensiones se disolvieron. Era como si la esencia misma del lugar estuviera diseñada para hacerme sentir a gusto, para asegurarme de que estaba exactamente donde necesitaba estar. Atraída hacia la magnífica puerta como una polilla hacia la llama, sentí una atracción innegable, como si fuera el corazón mismo de la ciudad. Con cada paso que daba, la luz se hacía más intensa, y dentro de ese brillo, sentí una presencia acogedora, algo o alguien que me había estado esperando, anticipando mi llegada. En ese momento, me di cuenta de que no había rastro de dolor ni de tristeza. Los recuerdos del accidente, la vida que había dejado atrás, parecían distantes, como un eco débil que se desvanecía en el fondo. El mundo en el que me encontraba ahora era tan abrumadoramente hermoso y pacífico que se convirtió en mi único foco de atención. La puerta de entrada ante mí no era solo una estructura, parecía una invitación a adentrarme más en un reino de realidad tan profundo que las palabras apenas podían capturar su esencia. Sentí una profunda sensación de preparación, incluso de ansia, de entrar y comprender lo que había más allá de esas paredes radiantes, de descubrir por qué me habían traído allí. Mientras estaba de pie ante la puerta de entrada, una inesperada ola de emoción me abrumó, amor, alivio y una abrumadora sensación de pertenencia. La luz alrededor de la entrada brilló, y de la neblina brillante, comenzaron a materializarse figuras que reconocí al instante.
Eran familiares que habían fallecido, seres queridos que había perdido y extrañado profundamente. Mi abuelo, que había fallecido de cáncer, y mi tía, a quien solo había conocido a través de viejas fotos e historias. Sin embargo, allí estaban, de pie frente a mí, irradiando salud y felicidad, luciendo más vibrantes y vivos de lo que jamás había imaginado. Mi abuelo dio el primer paso. No habló con palabras, pero pude escuchar su voz claramente en mi mente. Era el mismo tono reconfortante que recordaba de mi infancia, solo que ahora transmitía una profunda ternura. Podía sentir su presencia envolviéndome, y aunque no nos abrazamos físicamente, experimenté la esencia de un reencuentro, cálido, amoroso y profundamente satisfactorio. Fue como si todos los recuerdos alegres de él volvieran de golpe, fusionándose en un poderoso momento de conexión. Detrás de él, mi tía me saludó con la mano suavemente, sus ojos brillaban con amabilidad y amor. Tenía tantas preguntas sobre ella, sobre quién era, cómo había vivido, cómo había fallecido, preguntas que nunca tuve la oportunidad de hacer mientras aún estaba viva. Pero aquí, en este lugar, esas preguntas parecían innecesarias. La entendía de una manera que trascendía las palabras. Su historia de vida, sus alegrías y sus esperanzas fluyeron hacia mí como un río, y en ese momento, nuestros espíritus se unieron. Fue como si la hubiera conocido siempre, como si su esencia siempre hubiera sido parte de la mía. Me guiaron a lo más profundo de la ciudad, llevándome más allá del umbral de la puerta. El camino que seguimos serpenteaba a través de patios abiertos, cada uno lleno de luz suave y brisas fragantes que transmitían una sensación de tranquilidad. La atmósfera estaba impregnada de una palpable sensación de comunidad. Aunque no vi grandes multitudes, pude sentir la presencia de innumerables almas, cada una involucrada en una actividad con un propósito y armoniosa. No había prisa, ni estrés. Era como si el tiempo se hubiera ralentizado y todo el reino estuviera unificado en su existencia pacífica. Todo aquí parecía estar en perfecto equilibrio, como si cada alma estuviera exactamente donde debía estar, lo que contribuía a una abrumadora sensación de unidad que me abrazó como un cálido y familiar abrazo. Mientras caminábamos juntos, los miembros de mi familia irradiaban un aura abrumadora de aceptación, calidez y aliento. No había rastro de juicio o reprimenda por los errores que había cometido en la vida. En cambio, sentí como si me estuvieran recordando con delicadeza que el crecimiento y el aprendizaje eran aspectos fundamentales de nuestra existencia, tanto en la tierra como en este nuevo reino. Fue una profunda revelación que me impactó profundamente. Seguía siendo yo, pero este entorno me concedió una comprensión más profunda del amor, la conexión y la compasión que trascendía todo lo que había conocido antes. En un momento, mi abuelo se detuvo, su mirada llena de una calidez tan inmensa que casi podía sentir su abrazo. A través de nuestra comunicación silenciosa, comprendí que su propósito, junto con el de mi tía, era darme la bienvenida, facilitar mi transición y asegurarse de que no me sintiera sola. Estaban aquí para mí, pero su papel era finito, no podían acompañarme en la siguiente etapa de mi viaje. Esta revelación despertó un anhelo agridulce dentro de mí, un deseo de permanecer cerca de ellos, pero ellos me transmitieron con delicadeza que era hora de que continuara mi camino. Su amor y su tranquilidad me dieron el coraje para seguir adelante, aunque una parte de mí quería quedarse en su presencia reconfortante. Fue un momento de profunda comprensión, que hablaba del flujo natural de la existencia. Cada uno de nosotros avanzaba cuando llegaba el momento, con el amor y el apoyo de quienes nos habían precedido. Con una última mirada compartida que transmitió mucho más de lo que las palabras podrían transmitir, mi abuelo y mi tía sonrieron suavemente, sus expresiones radiantes estaban llenas de aliento. Me hicieron un gesto para que continuara, y aunque no sabía qué me esperaba a continuación, su presencia me dio la paz y la fuerza para dar el siguiente paso hacia lo desconocido. Me di la vuelta, pero no antes de absorber cada pizca de su luz y amor. El camino que tenía por delante me llamaba y me llevaba más adentro de la ciudad resplandeciente. A medida que avanzaba, la atmósfera cambiaba, volviéndose más serena y sagrada, como si estuviera entrando en un salón de significado divino.
Empezaron a surgir figuras imponentes, su presencia inmensa irradiaba un brillo que hacía que las calles doradas bajo mis pies parecieran tenues en comparación. Estos seres eran inconfundiblemente ángeles, y su presencia era a la vez imponente y profundamente reconfortante. Sus alas, a diferencia de todo lo que había imaginado, no estaban hechas de plumas sino de una luz radiante y reluciente que fluía de sus espaldas en elegantes arcos. Mientras me acercaba a ellos, una profunda reverencia brotó dentro de mí. Aunque permanecieron en silencio, sentí sus palabras en mi mente, no como lenguaje hablado, sino como pensamientos puros e inmaculados que trascendían todas las barreras del habla. Sus rostros brillaban con una calidez que parecía emanar de la esencia misma del amor divino. Podía sentir que ya me conocían, que no estaban allí para juzgarme ni evaluarme, sino para guiarme. Su presencia me llenó de una abrumadora sensación de paz, como si hubiera entrado en el corazón mismo del amor incondicional. Estaba claro que estaban allí para ayudarme en esta siguiente parte de mi viaje, para proporcionarme orientación y apoyo, y para guiarme hacia lo que me esperaba más allá. Su presencia, aunque silenciosa, decía mucho, y me aseguraba que no estaba sola y que esta transición sagrada era parte de un plan divino mucho más grande. Uno de los ángeles dio un paso adelante, y al hacerlo, una profunda ola de tranquilidad me inundó, llenando cada fibra de mi ser. Sentí que estos seres etéreos conocían cada detalle de mi vida, cada miedo, cada esperanza, y, sin embargo, me ofrecieron aceptación sin dudarlo ni juzgarme. De pie en su presencia, me sentí humilde por mis propias limitaciones y, curiosamente, orgullosa de ser reconocida como alguien de valor a sus ojos. Aunque no hablé en voz alta, se produjo un profundo intercambio. Podía percibir sus pensamientos, claros, sabios y llenos de compasión. Me comunicaron que mi viaje apenas había comenzado, que había mucho más que aprender y ver. Sus pensamientos me instaron a permanecer abierta, a liberar cualquier duda que pudiera tener sobre mi existencia terrenal y a confiar en el proceso que se estaba desarrollando. Asentí, reconociendo su guía, sintiendo que la verdad de sus palabras se asentaba profundamente en mi interior. En ese momento me di cuenta de que me encontraba entre seres que no solo eran protectores, sino también guardianes y mensajeros. Cada gesto que hacían irradiaba bondad, en su presencia, sentí una renovada sensación de paz. Estaba lista para lo que viniera después. Al dejar atrás a los ángeles, sentí una oleada de anticipación brotando dentro de mí, una intuición de que algo aún más profundo me esperaba más allá del horizonte. Entonces, como si el aire cambiara, una ola de amor abrumador me envolvió, tan poderosa que caí de rodillas instintivamente. Aunque todavía no lo había visto, sabía sin dudar quién estaba cerca. Era Jesús. Su presencia era inconfundible, una energía profunda y radiante que llenaba el espacio a mi alrededor. No había lugar para la duda, solo un conocimiento omnipresente de que este era un encuentro de inmensa importancia. Cuando finalmente apareció ante mí, su forma irradiaba una luz suave pero poderosa, una que parecía brillar desde su interior, como si cada partícula de su ser estuviera hecha de compasión. Extendió la mano, no con una mano física, sino con una energía que parecía envolverme en un tierno abrazo. En ese momento, todas mis preocupaciones, arrepentimientos y penas simplemente se desvanecieron. Fue como si viera en los rincones más profundos de mi alma y me amara, incondicional e ilimitadamente, sin necesidad de decir una palabra. Aunque no se pronunciaron palabras, nos comunicamos sin esfuerzo. A través de sus ojos, comprendí que mi vida tenía un propósito. Mi breve paso por la tierra no había sido insignificante. Cada decisión, cada lección aprendida, había sido parte de un plan mayor. Me vi a mí misma, no como había sido, sino como podría llegar a ser, parte de algo mucho más grande de lo que jamás había entendido. Fue una constatación humilde y reconfortante, que me llenó de un profundo sentido de significado y pertenencia. Su mirada se tornó seria, expresando preocupación por la humanidad. De manera suave pero firme, me transmitió que la compasión y el amor eran las verdaderas piedras angulares de la vida, cualidades que, si se adoptaban, podían trascender todas las barreras que dividen a las personas.
No me condenó ni me juzgó. En cambio, me instó a regresar a mi vida con una misión renovada, servir como mensajera de esperanza, unidad y compasión. En ese momento, todo pareció encajar. Estaba en presencia del amor más grande imaginable, y me cambió de maneras que las palabras apenas pueden expresar. Mientras estaba ante Jesús, mi entorno comenzó a cambiar. El aire que me rodeaba parecía ondular y una serie de imágenes vívidas atravesaron mi conciencia, escenas que parecían proyectarse sobre el tejido de la realidad misma. Era como si estuviera viendo múltiples momentos en el tiempo a la vez, cada escena superpuesta a la anterior, más intrincada y significativa que la anterior. Vi a Estados Unidos en una época de gran agitación, protestas, división política y gente luchando por encontrar puntos en común en un mundo que cambiaba rápidamente. La tecnología había avanzado a un ritmo asombroso, alterando cada faceta de la vida. Fui testigo de imponentes rascacielos alimentados por energía limpia y sostenible, con drones volando por encima como pájaros mecánicos. El paisaje era futurista, pero teñido de incertidumbre. Las comunidades estaban desgarradas, la desconfianza era profunda y había una sensación colectiva de inquietud sobre las implicaciones morales de una transformación tecnológica y social tan rápida. A medida que se desarrollaban las visiones, sentí la guía de Jesús, no a través de palabras, sino a través de una comprensión profunda que se filtró en mi alma. Fue como si me estuviera mostrando los posibles caminos que podría tomar la humanidad, dependiendo de las decisiones que tomaran sus líderes y su gente. Las imágenes no eran solo advertencias, también estaban llenas de esperanza, demostrando el potencial para un cambio positivo. Vi familias uniéndose en tiempos de crisis, vecindarios que ofrecían apoyo y avances científicos que trajeron sanación y progreso. Hubo momentos de alegría, como niños riendo en los patios de recreo, sin verse afectados por el caos que parecía nublar el mundo de los adultos. Sin embargo, también sentí el peso de las luchas, adultos lidiando con el desafío de mantenerse fieles a la pureza de lo que el mundo podría ser, incluso mientras se enfrentaban dificultades abrumadoras. A través de cada visión, el mensaje se hizo más claro: la unidad, la compasión y la responsabilidad moral eran las claves para dar forma al futuro. El futuro no era un destino fijo, sino algo que sería moldeado por los valores que la humanidad eligiera defender. Comprendí que la humanidad se encontraba en una encrucijada, un momento en el tiempo en el que las acciones de los individuos, especialmente de los que estaban en el poder, afectarían a las generaciones venideras. El peso de esta constatación fue asombroso. A medida que las visiones se fueron calmando, comprendí que mi propio papel, por pequeño que pareciera, formaba parte de un entramado mucho mayor. Jesús me transmitió que el conocimiento era un don, pero conllevaba una responsabilidad: compartirlo, usarlo sabiamente y asegurarme de que sirviera al bien común. Luego, las visiones cambiaron drásticamente y se enfocaron en un solo rostro: Elon Musk. El montaje que siguió estaba lleno de los logros de su visión: cohetes despegando hacia el espacio, satélites formando una red interconectada alrededor de la Tierra y susurros sobre las aspiraciones de la humanidad de colonizar otros planetas. Sin embargo, debajo de estos logros monumentales, había una corriente subyacente inquietante. Se hizo evidente un cambio en la conciencia, donde la tecnología comenzó a eclipsar el núcleo de la conexión humana. Sentí la preocupación de Jesús, no una condena al propio Elon Musk, sino un mensaje de advertencia sobre el poder y la responsabilidad que conlleva una innovación tan revolucionaria. Las imágenes evolucionaron para revelar cómo los avances tecnológicos, como la inteligencia artificial y los implantes neuronales, podían usarse indebidamente. Las personas se distanciaron cada vez más de la naturaleza y de los demás, seducidas por la emoción del progreso ilimitado. Las colonias espaciales florecieron, pero las cuestiones morales cobraron mayor importancia. Si la humanidad se expandiera más allá de la Tierra sin un propósito superior en mente, ¿la codicia, la competencia y el ego nos seguirían hasta el cosmos? El malestar que sentí fue profundo. Jesús me mostró que, si bien el ingenio humano es un don divino, puede volverse peligroso cuando está impulsado por el ego, el miedo o el deseo de control. Elon Musk, como visionario,
se encontraba en un momento crucial. Sus decisiones podrían llevar a la humanidad hacia un futuro más brillante o acelerar nuestra caída, dependiendo de cómo se usaran estas poderosas tecnologías. Comprendí que Jesús no estaba condenando a Musk como persona. Más bien, nos estaba advirtiendo a todos sobre la responsabilidad espiritual que conlleva una gran influencia. Las innovaciones de Musk tenían el potencial de elevar a la humanidad o profundizar sus divisiones, dependiendo de si estaban guiadas por la compasión o por el deseo de lucro y poder. El horror residía en la posibilidad de que, si la humanidad perseguía el avance tecnológico sin considerar sus implicaciones espirituales y éticas, la sociedad podría volverse irreconocible, un mundo donde la ambición y el lucro eclipsaran la empatía y la compasión. Sin embargo, todavía había esperanza en el mensaje de Jesús. Las personas como Musk tenían el poder de generar cambios positivos, pero solo si se mantenían arraigadas en un sentido de propósito superior y de responsabilidad por el bien común. Cuando las visiones cambiaron una vez más, Jesús redirigió mi atención al panorama político. Vi una figura que se preparaba para asumir el papel de presidente de los Estados Unidos. Esta persona estaba rodeada por un torbellino de desafíos, inestabilidad económica, malestar social y el ritmo acelerado del cambio tecnológico. De pie en una encrucijada, este líder se enfrentaba a una decisión monumental: liderar con empatía y unidad, o sucumbir a las presiones divisorias del momento. El camino que eligiera determinaría no solo el futuro de la nación, sino también el legado que dejaría atrás. En ese momento con Jesús, Él me permitió sentir el peso de una responsabilidad que nunca podría haber comprendido por completo por mi cuenta. No fue solo una comprensión pasajera, fue una comprensión integral de que el verdadero liderazgo no se encuentra en los discursos, las elecciones o las victorias políticas. Más bien, se encuentra en un compromiso firme con la justicia, la unidad y el servicio a los demás. Mi visión se amplió para abarcar una nación llena de individuos, cada uno anhelando guía y dirección. Sus deseos, sueños y temores colectivos eran como los hilos que tejían la tela del destino de la nación, y comprendí que un líder sabio honraría eso al elegir la compasión por encima del conflicto. La revelación que siguió fue profunda: ninguna persona, ni siquiera un presidente, puede tener todas las respuestas. El liderazgo debe ser una responsabilidad compartida, basada en la comprensión de que cada decisión tiene un impacto tangible en vidas reales. Ya sea que esas decisiones se refieran a la protección del medio ambiente, la atención médica o el avance tecnológico, las elecciones tomadas con amor e integridad pueden unirnos. Por otro lado, las decisiones impulsadas por la codicia, el miedo o el odio solo sirven para profundizar las divisiones. A través de la lente de la sabiduría de Jesús, comencé a ver que un futuro líder de la nación podría guiarla hacia la sanación y la unidad, si priorizaba la verdad, la ética y el respeto por la dignidad inherente de todas las personas. No se trataba de esforzarse por alcanzar la perfección, sino de tener la humildad de aprender, adaptarse y poner el bienestar de los demás por encima de la búsqueda del poder. Esta era la esencia del verdadero liderazgo. Sentí una urgencia abrumadora de compartir este mensaje. Recordar a quienes ocupan puestos de autoridad que sus acciones, ya sean grandes o pequeñas, tienen consecuencias de largo alcance, que configuran no solo el presente sino también el futuro de innumerables vidas. Mientras estaba allí, comprendiendo el peso de lo que había visto, comprendí que incluso frente a desafíos abrumadores, todavía había esperanza. El liderazgo real, basado en el amor y la responsabilidad moral, tiene el potencial de guiar a la humanidad hacia un futuro más brillante. En presencia de Jesús, la urgencia aumentó. Él me había mostrado destellos de un futuro turbulento para los Estados Unidos, un futuro marcado por dilemas morales vinculados a los avances tecnológicos y el potencial tanto de unidad como de división. Como niña de 14 años, empujada inesperadamente a esta realidad, el peso de lo que había presenciado presionó fuertemente mi corazón. Pero en ese momento, Jesús reveló una verdad profunda: mi experiencia no debía permanecer oculta. Yo estaba llamada a compartir estas revelaciones, aunque pudieran parecer extrañas o increíbles para otros. Él sabía que habría dudas, incredulidad e incluso ridículo.
Sin embargo, me aseguró que la importancia de la verdad superaba con creces cualquier temor al juicio o al rechazo. Comprendí que el papel de mensajero no estaba reservado para quienes tenían grandes títulos o túnicas vaporosas, era una responsabilidad que cualquiera, con sinceridad y coraje, podía asumir. Se me habían confiado palabras de advertencia y esperanza para un mundo que tal vez no estuviera listo para escucharlas. Mi mente juvenil luchaba con la enormidad de esta responsabilidad. El miedo me carcomía, ya que me preocupaba que los demás me descartaran o pensaran que estaba inventando mi experiencia. Pero incluso en mi incertidumbre, sentí el apoyo inquebrantable de Jesús, su amor llenando los vacíos donde residían mis inseguridades. El miedo al rechazo aún persistía, pero estaba eclipsado por algo más poderoso, un sentido de propósito y una misión de alentar a otros a reflexionar sobre sus elecciones, especialmente en lo que respecta a la tecnología, el liderazgo y la compasión. Aceptar esta responsabilidad no fue una hazaña pequeña, fue a la vez un regalo y un desafío, un llamado que no podía ignorar. Antes de enviarme de regreso, Jesús me dio un último regalo asombroso, un atisbo de la armonía que define el cielo. En un instante, el mundo a mi alrededor cambió y me encontré en un espacio vasto e ilimitado diferente a todo lo que jamás había imaginado. El tiempo, como lo conocemos, dejó de existir. El aire mismo parecía zumbar con energía, vivo con tonos vibrantes y luz radiante. La música, no en notas separadas, sino como una sinfonía continua de luz y sonido, reverberaba a través de cada partícula del espacio. En ese reino, podía sentir la unidad de innumerables almas, moviéndose juntas en perfecta armonía. No había barreras ni divisiones, solo una abrumadora sensación de amor y pertenencia. Los seres a mi alrededor se movían con una gracia elegante, como si cada uno tuviera un propósito único, pero todos fueran parte de un todo mayor. El amor que sentí era tan poderoso que me hizo llorar, un amor que aceptaba a cada ser incondicionalmente, un amor que trascendía el juicio y la condena. En ese momento atemporal, comprendí lo fugaces e intrascendentes que parecían nuestras luchas y disputas terrenales frente a un amor tan ilimitado. Esto no era para disminuir los desafíos que enfrentamos en la Tierra, sino para recordarme que la vida aquí es solo un capítulo de una historia mucho más grandiosa. Cada acto de bondad, sin importar cuán pequeño sea, resuena mucho más allá de lo que podemos ver. Anhelaba quedarme en ese lugar, para estar envuelta en la calidez y la unidad que lo definían. Pero en el fondo, sabía que lo que había presenciado no era el final, sino un anticipo, un atisbo de lo que nos esperaba si vivíamos una vida guiada por la compasión. Con esa comprensión, sentí un suave tirón, una fuerza que me guiaba de vuelta a mi cuerpo terrenal, sabiendo que mi misión aún no estaba completa. Mientras me alejaban de esa visión celestial, el túnel de luz reapareció, arrastrándome de vuelta a través de una avalancha de colores deslumbrantes. Sentí como si me estuvieran comprimiendo, como si mi conciencia expandida se viera obligada a regresar a una forma física que ya no se sentía como en casa. El impacto de la transición me sacudió, y mientras jadeaba, lo primero que oí fue el pitido frenético de las máquinas del hospital. Abrí los ojos de golpe y vi la dura luz fluorescente, un marcado contraste con el mundo luminoso que acababa de dejar atrás. Los médicos y las enfermeras me rodeaban, con sus rostros llenos de preocupación y urgencia. Y entonces, a través de la neblina de confusión, oí la voz de mi madre, temblando de alivio, mientras me agarraba la mano. En ese momento, el dolor físico abrumador me golpeó como una ola. Me ardía el pecho y cada parte de mi cuerpo se sentía pesada y dolorida, consecuencia del choque y de los intensos esfuerzos de reanimación. Por un breve segundo, me encontré atrapada entre dos realidades, la agonía tangible de mi cuerpo destrozado y la paz etérea del reino que acababa de dejar. Una parte de mí anhelaba regresar al mundo de luz, amor y unidad que había experimentado, mientras que otra parte sentía una intensa gratitud por seguir viva. El tacto cálido y firme de mi madre me anclaba en el presente, recordándome que incluso en los momentos más dolorosos de la vida, el amor y la conexión humana ofrecen un profundo significado y consuelo. Cada respiración dolorosa que tomaba se sentía como un recordatorio de mi fragilidad, pero en ese dolor, también encontré un propósito.
Recordé todo, los mensajes vívidos, las visiones profundas, la claridad de las verdades que había presenciado más allá del reino físico. Aunque me dolía el cuerpo y los vendajes eran un duro recordatorio del accidente, no podían disminuir la certeza de lo que había vivido. Me habían salvado del abismo, había regresado a un mundo lleno de lucha pero también de esperanza, desafíos y posibilidades. Sabía, en lo más profundo de mi ser, que tenía que compartir lo que había visto una vez que recuperara la fuerza. La urgencia de compartir mi experiencia era abrumadora. No era algo para lo que me hubiera preparado ni escrito, era un torrente emocional de recuerdos y percepciones, demasiado vasto y profundo para plasmarlo en palabras. Mi madre fue la primera persona a la que recurrí, y mientras hablaba, sus lágrimas fluían libremente, pero escuchó con atención absorta. Me creyó, no solo por la viveza de mi historia, sino también porque sintió un cambio en mí, algo en mi actitud había cambiado. Estaba más tranquila, más resuelta, de una manera que ella nunca había visto antes. A medida que pasaban los días, comencé a compartir mi historia con cualquiera que quisiera escucharme. Hablé con los médicos que se maravillaron de mi recuperación, con las enfermeras que pasaron por mi habitación e incluso con otros pacientes. Les conté que había flotado sobre mi cuerpo sin vida, que había viajado a través de un túnel de colores radiantes, que había conocido ángeles y que había estado en presencia del mismo Jesús. Hablé de las visiones que me habían advertido sobre los peligros de los avances tecnológicos descontrolados, en particular las innovaciones de Elon Musk, y del papel fundamental de la responsabilidad moral en el futuro. Pero, sobre todo, hice hincapié en la importancia de la compasión en el liderazgo, el poder de las decisiones de un líder para unir o dividir a una nación al borde de un cambio significativo. Algunas de las personas con las que hablé estaban cautivadas y pendientes de cada palabra, mientras que otras permanecieron escépticas, asintiendo educadamente o mirándome con desdén. Entendí sus dudas. Después de todo, mi experiencia fue mucho más allá de lo común. Sin embargo, la necesidad de compartir mi verdad nunca vaciló. Cada vez que contaba mi historia, se sentía más real, más tangible, como si estuviera tejiendo un tapiz de verdad a partir de los extraordinarios fragmentos de mi experiencia. Noté que mis palabras parecían resonar más profundamente cuando hablaba de amor, unidad y compasión. Había algo universal en estos temas, algo que toda alma reconoce, aunque sea en momentos fugaces. Los escépticos también se detuvieron cuando describí la paz y la aceptación abrumadoras que había sentido al otro lado. Al compartir mi historia, no solo estaba contando lo que me había sucedido, estaba plantando semillas de esperanza, ofreciendo un atisbo de una verdad más profunda en un mundo que a menudo parece cínico y dividido. Salir del hospital fue como entrar en una nueva vida. Físicamente, todavía estaba frágil, moretones en las costillas, vendajes en la cabeza, pero espiritualmente, me sentía más fuerte que nunca. Cada momento de mi existencia ahora parecía estar imbuido de significado. Actos simples, como ofrecer una palabra amable a una enfermera o compartir una sonrisa tranquilizadora, adquirieron un nuevo significado. Me encontré pensando en el futuro, en Elon Musk, el próximo presidente y en todos los líderes que darían forma al curso de la historia. Las advertencias y esperanzas que Jesús había compartido conmigo resonaban en mi mente todos los días. Llegué a comprender que mi experiencia cercana a la muerte no fue solo un evento único, fue una invitación a vivir de manera diferente, a vivir con un propósito. Decidí canalizar mi energía en aprender, hablar y crecer de maneras que reflejaran el amor que había encontrado más allá de esta vida. A algunos de mis compañeros de clase y vecinos les resultó difícil creer mi historia, pero también había una innegable corriente subyacente de fascinación. La gente quería saber si había algo más en la vida que sus luchas diarias, algún significado más profundo que trascendiera lo mundano. Esta curiosidad se convirtió en la puerta a través de la cual compartí mi experiencia. Nunca dije tener todas las respuestas, pero enfaticé que la compasión, la responsabilidad y la integridad moral son verdades universales que no se pueden ignorar. Estas son las cualidades que pueden guiarnos hacia un futuro mejor. Cada día, me pregunto cómo puedo honrar el regalo de la vida que me han dado,
una segunda oportunidad para vivir con un propósito. Mi experiencia me enseñó que cada ser humano lleva una chispa de divinidad, un potencial de amor y propósito mucho más allá de lo que a menudo nos damos cuenta. Compartir este mensaje se ha convertido en mi misión, mi renovado sentido de propósito durante el tiempo que tenga la bendición de permanecer en la tierra. Aunque el viaje no siempre es fácil, sigo adelante con fe, sabiendo que la luz que vislumbré en ese otro reino puede guiarnos a todos hacia un futuro de comprensión, unidad y esperanza. El mensaje que llevo es simple pero profundo: debemos vivir con amor, guiados por la compasión y la integridad moral, para crear un mundo que refleje la armonía que experimente más allá de esta vida.